Hola, profe, le habla la alumna Gómez Ortellado Denise. Para comenzar a hablar, me voy a situar desde la escuela Mundo, ¿sí? Que es un momento en el que la educación era vista como un dispositivo para inculcar las relaciones de poder, ¿sí? Era el canal a través del cual se imponían las relaciones de poder. Entonces, el niño era visto como aquel ser que había que proteger, pero a la vez civilizar. eh, ya no era responsabilidad solo de las familias, sino también pasaba a ser responsabilidad del Estado, el niño, ¿no? Luego nos vamos a situar en la constitución del sistema educativo nacional, ¿sí? Que se ve caracterizado principalmente por el Congreso Pedagógico que ocurre en el año 1882, ¿sí? En este Congreso Pedagógico se debaten temas referidos a lo que es la cuestión religiosa, ¿sí? Y acá destacamos un antagonismo, porque esos debates de la cuestión religiosa en realidad encubrían también intereses políticos, económicos y sociales, ¿sí? Es como que a través de la fachada de discutir lo religioso se escondía todo lo demás, ¿no? Que eran intereses políticos y sociales también. Otra caracterización del sistema educativo nacional es la adopción de la ley 1420, ¿sí? Ocurrida en el año 1884, que nos habla de proponer una educación común, obligatoria, gratuita y laica. Adentrándonos en lo que es nuestro nivel, podemos destacar el artículo 11, ¿sí? Que nos habla de la creación de jardín de infantes. La cuestión es cómo se lo incluye. ¿Por qué? Porque nos habla de la creación de jardines, pero en ciudades donde se los pueda dotar de recursos, ¿sí? Y esto nos habla de la brecha entre las clases privilegiadas que pueden acceder a estas instituciones, mientras que los niños de bajos recursos carecían de esta posibilidad, quizás por vivir en ciudades donde no se podría crear estas instituciones de jardines de infantes, ¿sí? Después, adentrándonos en el normalismo, vemos como que tenían un especial interés en la educación, ¿sí? Porque a través de esta se buscaba nacionalizar, ya sea desde que todos los niños posean la misma lengua, los mismos valores, la misma cultura, ¿sí? Y para esto se necesitaban maestros formados en cuanto a los intereses y principios del proyecto del Estado Nacional. Acá me gustaría mencionar a la creación de la Escuela Normal de Paraná, ¿sí? Que ocurre en el año 1870, porque la creación de esta escuela nos habla de que fue pionera en nuestro país, ¿sí? Y se constituyó en un modelo a seguir. Como leímos en el texto de Rosana Ponce, Los derroteros del Jardín de Infantes, se destacan dos líneas principales de trabajo con la primera infancia. Uno de ellos es el kindergarten freudiano, ¿sí? Y los primeros intentos de implementación de esas ideas extranjeras los realizan Sarmiento y Juana Manso en nuestro país. Ahora, desde este proceso, los sentidos que se le asignan al nivel inicial se relacionan con la modernización de la nación, ¿sí? Homogeneizar a la población y la constitución de la ciudadanía nacional. Entonces, desde esta perspectiva, el concepto de infancia adquiere una categoría social, ¿sí? Porque nos habla desde que, si bien siempre existieron los niños, es como que se les da otro concepto al de infancia, ¿sí? Porque ahora se los ve en el sentido de protección, de cuidado, de ser educados, civilizados, ¿sí? Que puedan ser parte de una sociedad. Después vamos a hablar de la educación durante el peronismo, ¿sí? Que durante el peronismo la educación se expande de manera increíble. La educación se convirtió en una posibilidad concreta de ascenso social, se crearon universidades obreras, se crearon proyectos educativos que garantizaran la existencia de los derechos educativos y que todos pudieran acceder a la educación, sea cual fuera la edad. Pero también en este proceso del gobierno peronista tenemos para destacar la inculcación ideológica, ¿sí? Porque a través de la educación era muy notable cómo se imponía el tema ideológico, ¿sí? Del gobierno de turno, digamos.
Es importante mencionar también el proceso de los gobiernos peronistas porque el nivel inicial también es como que se expande, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos habla de que había una fuerte necesidad de atender a los hijos de las mujeres que cada vez se incorporaban más al trabajo. Entonces surgió la necesidad de ver qué se hacía con los niños y ahí también surgió un debate desde qué edad podría ser obligatorio un jardín de infantes o desde qué edad acceder a ellos. También podemos decir que el niño era tomado como una figura a través del cual se notaba fuerte la imposición de ideología, ¿sí? A través de la utilización, como vimos, de libros de texto donde se exponían sentimientos, emociones como recurso didáctico, ¿sí? Para reproducir esta ideología peronista. Eh, Podemos mencionar la ley Simini, ocurrida en el año 1946, ¿sí? Donde establece que la educación preescolar debía comenzar a los 3 años de edad, ¿sí? Después se terminó de decidir que fuera pública y obligatoria a partir de los 5 años, ¿sí? En el año 1978 se transfieren los jardines a las provincias, ¿sí? Que ya no pasaban a ser solo de la ciudad, de la provincia de Buenos Aires, sino que cada provincia tenía su jurisdicción y también su diseño curricular. En el año 1985 se crearon los jardines de infantes los jardines maternales, ¿sí? En la ciudad de Buenos Aires, y esto es otro tema también como para seguir debatiendo. Por último, podemos mencionar en el año 2006 que se sancionó la Ley de Educación Nacional 26.606 que garantiza la existencia de instituciones de niños y niñas a partir de los 45 días de vida, ¿sí? Y la educación pasa a ser obligatoria y gratuita a partir de los 5 años de edad.